Así es, gracias Lai por el tema que definitivamente está enamorando a más de uno. Y bueno, ¿qué les parece si analizamos algo que quizás usted no lo ha considerado? Pero vemos playas contaminadas, vemos cuestiones del plástico que anda en todos los productos que utilizamos, pero ¿sabía usted que esto podría estar llegando a su mesa sin que lo sepa? Así es, un reciente estudio que se hizo en nuestro país lanza una alerta urgente, una amenaza que ya no es solo ambiental, es una cuestión de salud pública. Y hoy conversaremos con Juan Guillermo Zagot del Colegio de Químicos y también del laboratorio de la UCR, quien ha estado al frente de esta investigación para entender qué está pasando, cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto. Bienvenido, Juan Guillermo, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema es interesante. De hecho, aquí en la mesa no tenemos bisutería. No es eso. Es para que usted se dé una idea de lo que significa el microplástico y cómo está llegando sin darnos cuenta. ¿Cómo fue esta investigación? Tal vez para entender el concepto de lo que usted estaba analizando. Sí, para entender un poquito de la investigación que hemos venido haciendo, ¿verdad? Surgió como una iniciativa del Organismo Internacional de Energía Atómica al ver que esta era una problemática que se estaba dando ya a nivel mundial y querían entonces integrar, ¿verdad?, a todos los países que quisieran formar parte. En ese caso, se formó la Red Remarco, que es la red marino-costera, ¿verdad?, de investigación, en la cual Costa Rica forma parte en este momento, y a través de nosotros en el CIMAR de la Universidad de Costa Rica, ahí se inició queriendo homogenizar los resultados que se estaban encontrando, ¿verdad? En muchos lugares del mundo se estaban estudiando microplásticos, pero todo el mundo lo hacía de forma diferente, ¿verdad? Entonces los resultados eran como muy discrepantes entre sí, entonces querían como homogenizar toda esta información para lograr luego hacer comparaciones exactas y lograr, ¿verdad?, entonces decir qué lugar tiene menos, qué lugar tiene más, pero con metodologías homogenizadas. Ahora, el tema de la contaminación ha estado muy presente hoy más que nunca por la sensibilidad a cuidar el medio ambiente. Sí. Pero en el caso de Costa Rica y los esfuerzos que se han hecho, esto demuestra que estamos también ingiriendo el plástico que botamos. En este momento estamos... Contanos cómo funciona esta dinámica para decirle a la gente cómo puede también darse cuenta de qué es lo que le está pasando, sí, y qué está en el plato de su casa. Justamente, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, los microplásticos, para así entenderlos, ¿verdad?, son como estas pequeñas partículas de plástico ¿verdad?, que ustedes pueden ver ahí en las imágenes. Podemos tenerlas prácticamente en dos categorías. Un plástico primario, que es justamente esas partículas pequeñas que vienen desde fábrica de este tamaño, ¿verdad? Justamente se crean para luego con otros procesos hacer materiales más grandes, ¿verdad? Y los microplásticos secundarios, que el nombre lo indica, provienen de plásticos más grandes, ¿verdad? Entonces, estos con el tiempo, en el mar, con los rayos ultravioleta del sol y el oleaje, comienzan a degradarse y comienzan a fragmentarse en estos pedazos tan pequeñitos. Que esto que ustedes ven no es que les va a aparecer así de repente, sino que ya se ha hecho un poquito más pequeño, ¿verdad? Exactamente, ya se ha ido fragmentando con el tiempo. ¿Cómo podríamos identificarlo? ¿O ya es una de las formas en las que está ingresando de manera silenciosa? Sí, podemos encontrarlo de diferentes formas, ¿verdad? Como ustedes pueden verlos en las imágenes, desde pellets, que son esas bolitas redondas que ustedes pueden ver ahí, los fragmentos de diferentes colores, y es que tienen esta particularidad. Justamente también se les compara o se les llama lágrimas de sirena, porque los microorganismos, ¿verdad?, y los organismos acuáticos ¿verdad?, les llama la atención estos colores tan atractivos, no saben diferenciar entre lo que es alimento o no, lo ingieren, ¿verdad?, sienten esa sensación de saciedad, pero realmente no se están alimentando, ¿verdad?, están dándose hacia una desnutrición. Es decir, principalmente está ingresando por el área de los mariscos, de los peces. Digamos que es una de las partes más importantes por donde está ingresando. ¿Dónde más puede estar afectando? En este momento podemos tenerlos prácticamente en todo el medio ambiente. Porque, ¿qué pasa? Tienen tan poca masa, son tan ligeros, por así decirlo, ¿verdad?, que estos pueden ser arrastrados por el viento, quedan pegados en las nubes y al momento que llueve está lloviendo también microplástico, ¿verdad? Entonces no estamos hablando solo de microplásticos a nivel marino, sino también a nivel terrestre, es posible. Qué impresionante eso, porque quizás no tomamos conciencia de todo lo que este elemento del plástico afecta. Se han tomado algunas acciones en el país con respecto al uso de bolsas, de los envases. ¿Ha tenido algún efecto positivo esto o es un tema ya de cultura? Ya creo que está, ¿verdad?, muy instaurado en la cultura del uso del plástico, ¿verdad? Pero también más allá de esto, el no saber qué hacer con el plástico, ¿verdad? Todavía en el país tenemos políticas de reciclaje que están muy por debajo de los porcentajes que se hacen, por ejemplo, a nivel mundial. Se han intentado hacer políticas y diferentes leyes que involucren, ¿verdad?, la disminución del uso de plástico, pero se han quedado un poco rezagadas en la asamblea, no han avanzado, ¿verdad? Pero creo que aquí la verdadera importancia es nosotros como sociedad, ¿verdad?, desde nuestras propias casas, desde nuestras comunidades, comenzar a ver realmente el cambio que podemos provocar a veces desde lo más pequeño, desde nuestras cocinas o de nuestros baños, ¿verdad?, y cómo acrecentar eso hacia nuestra sociedad. Que de hecho, valga decir, ahora que usted hacía la mención del reciclaje, que aún en nuestros cantones o en nuestras localidades
el tema del reciclaje todavía está como muy crudo, porque en ocasiones dicen, bueno, dividan las cosas, pero no saben cómo dividirlas. Se dividen, pero el recolector viene y mete todo en el mismo lugar. No se procesan bien. Qué importante esto. Ahora, hablemos de cómo a la hora de estar ingiriendo este tema del microplástico afecta nuestra salud. Sí. Porque muchos lo vemos como algo externo, que nada más del medio ambiente, que no tiene que ver con usted y conmigo, pero sí tiene que ver porque al consumirlo va a tener efectos en la salud. Contanos. Sí, justamente, también es una de las grandes preocupaciones, una de las líneas de investigación que se ha venido dando, y de ahí también que el Colegio de Químicos, ¿verdad?, tenga esta iniciativa, ¿verdad?, de promulgar el uso de la química para comentar el avance de estas investigaciones tan importantes cuando tienen que ver justamente con salud, ¿verdad? Al estar ingresando estas partículas de plástico, no solamente estamos hablando de la partícula en plástico en sí, sino de todos los componentes químicos que forman esa partícula, ¿verdad? Entonces pueden llamarse aditivos, colorantes, rellenadores, todas esas que le dan las características que conocemos del plástico están también ingresando en nuestro organismo, ¿verdad? Y ya están conocidos por diferentes estudios internacionales las consecuencias negativas que esto puede generar, ¿verdad? Entre ellas, que son muchos de estos son disruptores endocrinos, por ejemplo, generan problemas a nivel de hormonas en el cuerpo, pueden llegar inclusive a generar cáncer, ¿verdad? Si es mucha la acumulación, ¿verdad? Entonces, hablar no solamente de partículas físicas, sino de todo ese conglomerado químico que forman una partícula. Juan Guillermo, en el tema del agua, que es el consumo que todos necesitamos, ¿existe alguna manera de filtrar esto? Porque yo he visto que a veces hay algunos aparatitos que son filtros de agua. ¿Funcionaría algo así? Dependiendo del tamaño que estemos hablando, ¿verdad? Entonces, en toda la escala de microplásticos, ¿verdad? Generalmente se ubican más o menos como entre 1 y 5 milímetros, ¿verdad? Pero también podemos hablar, en este caso, de nanoplásticos, que son todavía plásticos muchísimo más pequeños, ¿verdad? Por abajo de una micra, podríamos decir, ¿verdad? Solamente pueden ser imperceptibles para el ser humano, solamente observables a través de equipo muy especializado, ¿verdad? Esos se están colando en los diferentes centros de producción de agua o de limpiezas, ¿verdad? Porque son tan pequeños que todavía la tecnología no ha desarrollado los filtros adecuados para poder entonces retenerlos y que no avancen hacia el agua, por ejemplo. Yendo un poquito de afuera hacia adentro, ya reduciendo el espacio en nuestros hogares, en ocasiones utilizamos muchos utensilios de plástico. ¿Esto también afectaría? Sí, de hecho, ¿verdad? Eso es, desde nuestras casas podemos estarnos, ¿verdad?, llenando de microplásticos sin darnos cuenta, ¿verdad? Estos utensilios de plástico que utilizamos, ¿verdad?, o los recipientes, ¿verdad?, que utilizamos, a veces se nos quema, ¿verdad?, se nos queda pegado en la cocina y entonces ya ahí ¿verdad?, se fragmenta, o los recipientes que colocamos en el horno de microondas, luego los congelamos, los volvemos a poner en el calor, eso va produciendo microfracturas en el plástico, ¿verdad? Entonces, y luego los lavamos, ¿verdad? Utilizamos estas esponjas, ahí estamos generando microplásticos, pero también estamos permitiendo la apertura de los reactivos químicos que forman ese plástico con esas microfisuras. Ok, sin ser muy dramáticos, porque obviamente mucha gente le gusta utilizar algunos elementos de plástico en casa, ¿recomendarías en cuáles sí y en cuáles no? Por un tema más de la posibilidad de estar soltando más microplásticos que en otros. Sí, aquí yo creo que la mejor recomendación es, bueno, si el plástico es más nuevo, ¿verdad?, no ha sido tan utilizado, podemos utilizarlo. Tiene vida útil, entonces, en este caso. Sí, exactamente, tiene una vida útil, ¿verdad? Sobre todo si ha tenido mucha utilización del plástico para diferentes medidas, creo que ahí ya no sería tan recomendable. La mejor medida sería pasarnos al uso de vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Que es otra de las medidas que estamos tratando de implementar, que la gente, ¿verdad? Es un material que sirve eternamente, es eternamente reciclable también, pero también es más limpio, evita que se le acumulen, ¿verdad?, bacterias, hongos, se puede lavar fácilmente, ¿verdad? Pero también no contiene la cantidad de químicos que contiene, por ejemplo, los plásticos. Depende mucho de la elaboración, ese ciclo de vida que tenga uno de estos productos. Sí, justamente, ¿verdad? A veces vienen combinados con muchos tipos de plástico, ¿verdad? Que generalmente los encontramos con un número 7, por ejemplo, ¿verdad? Que les llaman como otros tipos. Esos son mezclas de múltiples plásticos que han sido, ¿verdad?, mezclados para justamente utilizarlos, ¿verdad? Hay otros que son materias primas más puras, que se tratan un solo polímero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos pueden ser un poco más duraderos en el tiempo. Entonces, sí podríamos hablar de un ciclo de vida del plástico. Me pongo a pensar también en el tema como papá, y sé que las que son mamás también están atentas a esto. Cuando mandamos las loncheritas, que son las que luego nuestros hijos en el almuerzo tienen que calentar en el microondas,
quiere decir que también allí están consumiendo microplásticos. Sí, es posible que en algún momento, ¿verdad? Como esto te decía, al comenzar a usarlos, se comienza a fragmentar el plástico, se comienza como a desquebrajar, que lo podemos conocer, ¿verdad? Y entonces ya comenzamos a exponer la comida que estamos calentando también a esos plásticos. De hecho, hay un estudio muy interesante en Europa que se dieron cuenta cómo los bebés muy pequeños estaban con altísimos concentraciones de bisfenol A, que es uno de los disruptores, ¿verdad? Uno de los que forman parte del plástico, y no se lograban explicar por qué estos bebés tenían esta concentración tan alta, y se dieron cuenta que eran los biberones de leche en donde les estaban alimentando, que estaban con concentraciones muy altas de bisfenol. Que en este caso yo recomendaría, digamos, desde tu comentario, entonces tener recipientes por un periodo de tiempo y luego desecharlos. Sería lo más recomendable, sí. O definitivamente comenzar desde un inicio a utilizar vidrio, a utilizar cerámica, o utilizar otros utensilios que nos eviten totalmente el uso del plástico. Quizás pensando un poco que hayan niños en casa, que no va a ser lo más fácil, ¿verdad? Para ellos. Pero entonces, ¿como cuánto tiempo podríamos utilizar uno de estos aparatitos de plástico? Yo diría que antes de verle cualquier fisura o comenzar a ver que ya está como medio tostadito el plástico, ¿verdad? Que ya se siente como que ha cambiado, que ya no es como como se inició, ¿verdad? Como recién utilizado. Creo que en el momento que ya comencemos a ver esas diferencias, esas características, sería mejor no utilizarlo del todo. Claro. Y algunos también utilizan cucharas, tenedores y cuchillitos de plástico. Entonces, también ocurre lo mismo en estos casos. Pasaría lo mismo en este caso, ¿verdad? Más si tienen tanta utilización o, como le digo, si han quedado pegados ahí en el disco o han tenido alguna fisura, esos reactivos químicos van a estar más disponibles. Bueno, para un tema de educación, que todos aprendemos en esto también, Juan Guillermo, ¿qué hacer entonces cuando ya ahora sí, mamá, papá encontraron los recipientes y ya quieren cambiar? Una pareja dice, no, ya esto que nos regalaron en la boda, ya tenemos muchos años de casado, hay que desecharlo. ¿Qué se hace? ¿Dónde se colocan? ¿Cómo sería el proceso también para aportar en esta solución? Sí, lo más recomendable sería en este caso optar por el reciclaje de estos, ¿verdad? Tratar de ver qué tipo de plásticos son los que extrae, ¿verdad? ¿Y si lo reciben en el reciclaje? Sí, generalmente. ¿O tienen algunas condiciones? Eso, exactamente, eso les iba a decir. Cada plástico trae un número que lo identifica, ¿verdad? Generalmente. Pero si ya está tostado, ni se ve. Sí, ahí sería, ya tendríamos que irnos como un poquito más a investigar qué tipo de plástico era, ¿verdad? O de qué material proviene, ¿verdad? Aquí en Costa Rica también lo que les decía, es un poco limitado, ¿verdad? El sistema de reciclaje de plásticos. Pero para entender, entonces tiene que traer un número. Lo más recomendable es que traigan un número, o al momento nosotros de que vayamos a comprar un plástico, también fijarnos en ese número, porque nos va a indicar el tipo de polímero que trae, generalmente también la vida útil y el tipo de disposición más adecuado que se puede tener para ese plástico. Qué importante, qué importante. Y bueno, también un consejo a tema de medio ambiente. ¿Qué podemos aportar para dar solución a este consumo de microplásticos que hacemos de manera indirecta? Sí, creo que lo más importante en este caso es ser consciente que es una problemática mundial también y que requiere medidas mundiales, pero también podemos comenzar a hacer desde nuestros hogares, por ejemplo, diferentes acciones, ¿verdad? Desde comenzar a revisar los elementos que utilizamos en nuestros baños, por ejemplo, a veces los exfoliantes y las pastas que estamos utilizando vienen agregadas con microplásticos. ¿De verdad? También. Exactamente. O sea, no solamente los productos así, sólidos, sino también alguna crema o algún champú, algún producto de limpieza. A veces estos microplásticos vienen añadidos intencionalmente, ¿verdad? Con acción esta de exfoliar, ¿verdad? O de crear una abrasión en la piel o en los dientes, ¿verdad? Y no nos damos cuenta desde nuestras casas, ¿verdad? Entonces de ahí también la importancia de revisar las etiquetas de los productos que estamos utilizando. ¿Qué hay que leer en la etiqueta para saber los ingredientes, irnos a los ingredientes y ver si viene algún tipo de nombre de polímero, como un poliuretano, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier nombre que nos llame la atención, ¿verdad? A veces no viene solo el nombre, sino viene un código, ¿verdad? Entonces, ¿podrías repetir la palabra polímero, dijiste? Ajá, son polímeros, exactamente. ¿Qué significa específicamente para entenderlos de una manera más amplia? Sí, un polímero, por ejemplo, es aquella composición que tenemos de diferentes tipos de plástico o de moléculas que se unen para conocer lo que tenemos nosotros como un plástico, ¿verdad? Entonces, hasta en las cremas, en las pastas de dientes podría aparecer. Podría aparecer, exactamente. Entonces, ahí ser como, a veces vienen con el nombre de microperlas, por ejemplo, ¿verdad? Y a nosotros, es un nombre común. Suena bonito. Suena bonito, mira, forma parte de los ingredientes, ¿verdad? Pero no vamos más allá. Entonces, tal vez que nos dé esa curiosidad y ir a revisar más la lista de ingredientes, buscar tal vez en internet qué significan estas microperlas, porque por lo general se refieren a estos gránulos pequeñitos de plástico, ¿verdad? Que están siendo añadidos. Ahora, tiene que ver mucho también la zona de donde se extraen los peces, en este caso, que luego van a ser
los pescaditos que vamos a consumir o el producto del mar que vamos a consumir. Realmente ahora es una problemática mundial, como te decía, ¿verdad? Entonces podemos encontrarlo en diferentes, o sea, en todos distribuidos a lo largo del planeta, de verdad, que hay mayores concentraciones en algunas partes también, ¿verdad? Que son las conocidas ahora como... Me pongo a pensar, por ejemplo, en el río Tárcoles, que ha sido uno de los trabajos constantes de nuestro país a tratar de limpiarlo, pero que al final de cuentas desemboca en Punta Arenas, en playas y que son las zonas también pesqueras. Que es justamente, exactamente, ¿verdad? Y sobre todo en estas épocas de donde llueve tantísimo, ¿verdad? Todas estas aguas arrastran y traen toda la contaminación generalmente que viene de aquí, del gran área metropolitana, caen al río Grande de Tárcoles y eso finalmente va a dar entonces al mar. Ahí podríamos encontrar, ¿verdad? Mayores concentraciones de plástico, inclusive plástico más grande, ¿verdad? Que son las botellas, los recipientes, ¿verdad? Pero puede haber una asociación directa con la cantidad de plástico que estamos encontrando de acuerdo a la zona de donde vengan por este tipo de situaciones. Qué interesante, porque yo recuerdo que desde que uno estaba pequeñito siempre se hablaba de cuidar dónde botamos la basura, que no lo tiremos a los ríos, que no tiremos a los lugares donde hay un espacio natural, ¿verdad? Y en esto pues ha sido constante, pero aún así no lo logramos. Me llama mucho la atención, hay organizaciones, también empresas que tienen acción social y que buscan limpiar playas, limpiar ríos, y se encuentran toneladas de plástico, y creo que es un esfuerzo constante que hay que estar recalcando, que hay que estar pues mencionando como temas como estos, que uno llama mucho la atención, que no hemos logrado corregir estos hábitos, y algo tan sencillo como una botellita que ya la desocupamos, buscar dónde depositarla, y que creo que también esto busca generar conciencia. Si usted pues conoce allí al alcalde o a la gente de la municipalidad, que haga presión, porque en ocasiones uno va a algún lugar público y no hay un basurero que sea asignado para este tipo de basura, ¿verdad? Entonces es sembrar conciencia también en las generaciones que vienen. Así es, justamente creo que diste en el punto correcto, ¿verdad? Como sociedad ser responsables también de nuestra propia basura, ¿verdad? No dejárselo todo, ¿verdad? A los entes externos, ¿verdad? Sino también qué podemos hacer nosotros, qué diferencia podemos hacer, qué podemos hacer diferente en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestro pequeño pueblo, ¿verdad? Ver de qué manera realmente repensar si podemos utilizar ese plástico, y si sí lo vamos a utilizar, qué formas efectivas podemos encontrar, ¿verdad? Ya sea para darle un segundo uso o para convertirlo en otro material alternativo, aplicarle alguna tecnología para hacerlo de verdad más durable o así. Todas estas situaciones son las que van a venir a reconvertir en estos próximos años. Y bueno, hablando de reutilizar, hay que tener cuidado también, porque algunas mamás, abuelitas, recordamos, ¿verdad?, que se reutiliza para meter comida, un envase que ya se desocupó. Entonces, mejor no, mejor téngalo en un espacio en donde pueda realmente ser útil. Juan Guillermo Zagot nos acompañaba hoy, que dentro de lo que investigó también, la gente tal vez puede ingresar a algún lugar, conocer más de todo este proceso que usted está pues dando a conocer. Justamente viene esta investigación directamente del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica. Entonces pueden encontrarlo en las redes sociales como CIMAR UCR. Ahí vamos a estar subiendo información, ¿verdad? Y también a través del Colegio de Químicos. Ahí vamos a estar posteando información posteriormente de todas las revelaciones de investigación que vamos a tener. Perfecto, muchísimas gracias. Un gusto conocerle. Igualmente. Y voy a estar muy pendiente de esas investigaciones. Perfecto. Porque esperamos que en algún momento se reduzca esta condición que nos afecta tanto nuestra salud, y que sin duda alguna también va a ser un elemento en contra de quienes crecen pues con toda esta contaminación que queremos